Hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios por este momento que el Señor nos concede en este día que estamos festejando el Día de la Biblia. Quiero darles una cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, voy a invitarles a que dispongamos nuestro corazón en este día y podamos enfocarnos en honrar, en glorificar el nombre de nuestro Dios, pero también que tengamos muy en cuenta, ¿verdad?, lo que el día de hoy estamos celebrando en particular, que es la palabra de Dios. Así que como parte de este festejo en este Día de la Biblia, quisiera que me acompañaran y vean, por favor, este pequeño video que hemos preparado. Agosto ha sido nombrado el mes de la Biblia, pero ¿qué tanto sabes de ella? La Biblia proviene del griego biblios, que significa libros. Fue el primer libro impreso en la historia, en 1454 después de Cristo, por Gutenberg, y ocupa el número 1 en ventas de todos los tiempos. Además, ha sido traducido a más de 2.454 idiomas. Tan solo en la versión electrónica YouVersion encontramos 1,000. Contiene 66 libros, divididos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y cuenta con un total de 1,189 capítulos. Para su elaboración participaron más de 40 autores, entre ellos campesinos, reyes, militares, poetas, músicos, es decir, gente de todas las condiciones. Sin embargo, todos fueron inspirados por Dios. El autor que más presencia tiene en la Biblia es el apóstol Pablo, con 14 libros escritos. A lo largo de la Biblia se cuentan 2.930 personajes. La palabra Señor es la más repetida, con 7.960 veces, mientras que la frase no temas aparece 365 veces y amor 341. Se cuentan también más de 1,200 promesas para los creyentes. La Biblia fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Fue redactada en 3 continentes: en África, en Asia y en Europa. Llegó a México en 1827, específicamente al puerto de Veracruz, de la mano de Diego Thompson, agente enviado por la Sociedad Bíblica Británica y extranjera, quien viajó hasta el país con más de 1,000 ejemplares. Bueno, vamos a continuar, hermanos. Voy a pedirles que ahí en su lugar tengamos una palabra de oración. Inclina tu rostro y vamos a orar a nuestro Dios en este día. Señor nuestro, queremos en esta mañana acercarnos una vez más delante de tu presencia. Venimos ante ti, Señor, con agradecimiento, venimos, Señor, con alabanza, pero también venimos con necesidad, Señor, de tu presencia. Así que permite que nuestro corazón pueda ser sensible, pueda recibir, Señor, aquello que tú has preparado para nuestra vida a través de tu palabra. Queremos adorarte, queremos glorificarte, Señor, y queremos también, Señor, escuchar tu voz diciéndonos aquello que tú esperas que realicemos. Glorifícate en este tiempo, Señor. Manifiéstate y ministranos, Señor, a través de cada una de las cosas que hagamos a lo largo de este servicio. Permite, Señor, que si hay algún hermano nuestro que está en casa, desalentado, quizá preocupado, quizá enfermo, que tu palabra pueda traer el ánimo, el aliento, Señor, a su corazón en este día. Glorifícate tú, Señor. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén. Bueno, así vamos a continuar, hermanos, y voy a pedirles ahora que abramos nuestra Biblia. Vamos a ir al Salmo número 119. Vamos a ponernos de pie, ¿verdad?, en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Salmo número 119. Vamos a leer los versos del 129 hasta el 136. Salmo 119, desde el 129 hasta el 136. Vamos a leer, dice la palabra de nuestro Dios: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré,
porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guarda tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaba tu ley. Amén. Pues esta es la palabra de nuestro Dios. Vamos a seguir adelante, hermanos, y vamos a honrar, a glorificar, a exaltar el nombre de nuestro Dios a través de este tiempo de alabanza y de adoración. Así que dispón tu corazón, hermano, y permite, como dice el Salmo 117, alabad naciones todas, pueblos todos, alabadle. Así que dispongámonos a exaltar el nombre de nuestro Señor. Buenos días, hermanos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Vamos a comenzar con nuestro primer periodo de alabanza. Este canto se llama Renuévame, y bueno, cántale a nuestro Dios desde el fondo de tu corazón, que toda nuestra vida necesita más de nuestro Dios. Así que vamos a entonar este canto, Renuévame. Ya no quiero ser igual.
Todopoderoso, dice la letra de este canto, la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Así que vamos a entonar este canto, la única razón. Amén. Porque grande es nuestro Dios, amén. Amén. Vamos a entonar este canto, cuán grande es Dios.
Gloria a Dios. Vamos a comer. Gloria a Dios. Gracias a nuestro Dios porque Él nos permite cantarle, nos permite adorarle. Puede tomar su lugar y vamos a tener un tiempo de agradecimientos. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Seguramente hay algo en tu corazón por lo cual tengas tú que dar gracias a Dios en este día. Así que es el momento, ¿verdad?, en que tú puedas, ahí en el lugar donde te encuentres, ¿verdad?, inclinar tu rostro y elevar una oración de gratitud a nuestro Dios por las cosas que Él hace en nuestra vida. Dad gracias en todo. Quizá no ha sido la mejor semana, pero tenemos que ser agradecidos porque en eso demostramos que el Señor sabe lo que hace en nuestra vida. Así que inclina tu rostro y acompáñame en una oración de agradecimiento a nuestro Dios. Bendito Dios, venimos ante tu presencia, Señor, con alabanza, con regocijo, con gratitud. Agradecemos, Padre, absolutamente todas las cosas que tú a lo largo de esta semana que ha concluido y esta semana que comienza has realizado. Gracias absolutamente por todas las cosas, buenas o no tan buenas, porque reconocemos y sabemos, Señor, que tu soberanía está presente sobre cada circunstancia por la cual atravesamos. Gracias por la vida eterna que nos has dado a través de Jesucristo. Gracias por el perdón que hemos recibido a través de su sacrificio en la cruz. Gracias por tu palabra, porque es esa lámpara a nuestros pies, esa lumbrera a nuestro camino que nos enseña por dónde tenemos que conducirnos. Gracias por la vida, por la salud, gracias por la familia que tú nos das. Gracias, Señor, por el trabajo, por el sustento, por el techo, por el abrigo. Gracias porque reconocemos que absolutamente todo proviene de ti. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Acompáñame, hermano, a continuación vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a Santiago, capítulo número 1. Hemos estado reflexionando acerca de esta carta de Santiago. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con esta enseñanza. Hemos estado particularmente en el capítulo número 1. Vamos a leer los versos del 19 hasta el 27. Carta de Santiago, capítulo 1, versos desde el 19 hasta el 27. El día de hoy vamos a concluir este primer capítulo de esta carta. Dice la palabra de nuestro Dios: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y guardarse sin mancha del mundo.
Bueno, considerando, hermanos, esta porción de la Escritura, vamos a tener a continuación un tiempo de reflexión de la palabra de Dios. Y bueno, como les dije en un principio, todo el mes de agosto es considerado como el mes de la Biblia, pero particularmente el último domingo del mes de agosto es señalado como el día de la Biblia. Así que a propósito, ¿verdad?, de este día especial, quiero compartirles en esta sección de Santiago esta reflexión que lleva por título Seguros de la palabra de Dios. Seguros de la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor ahí en Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Desde 1815 se han vendido alrededor de 2.500 millones de ejemplares de la Biblia. La Biblia ha sido traducida más o menos alrededor de 2.123 idiomas. Y es algo interesante, o algo interesante en relación a la Biblia, es que el récord Guinness publicó una Biblia del tamaño del borrador de un lápiz. Imagínense eso. El récord Guinness publicó una Biblia del tamaño del borrador de un lápiz. Ahora, la iniciativa de celebrar la Biblia surge por el deseo de apoyar la misión de las Sociedades Bíblicas Unidas. Esta institución sirve en el mundo desde hace más de 200 años. El trabajo de las Sociedades Bíblicas Unidas alcanza a nuestro país con la llegada del agente misionero Diego Thompson. Este fue enviado en 1827 por la Sociedad Bíblica Británica y extranjera. Sin embargo, después de muchos esfuerzos, la obra bíblica se establece oficialmente en México hasta 1878. Esto con la misión de traducir, producir y distribuir la Biblia en el lenguaje que las personas puedan entender, al precio más accesible y en el formato más adecuado para que puedan interactuar con ella de una manera directa. Sin embargo, es hasta 1918 cuando los misioneros y los pastores de México instituyeron en el último domingo de agosto como el Día de la Biblia. En 1918, los misioneros y los pastores instituyeron en México el último domingo de agosto como el Día de la Biblia. Esto fue con el propósito de motivar a los cristianos a valorar su disponibilidad, es decir, la disponibilidad de la Biblia, promover su lectura y su difusión, además de colaborar con recursos para que la Biblia llegue a muchas más personas. Es por eso que décadas después se extendió esta iniciativa para usar a todo el mes de agosto como el mes de la Biblia. Por eso es que hasta nuestros días pues celebramos durante todo el mes de agosto el mes de la Biblia, pero el día instituido para el Día de la Biblia es el último domingo de agosto, que es precisamente el día de hoy. Ahora, hermanos, a propósito de este Día de la Biblia, permítame compartir que podemos nosotros estar seguros de que Dios va a usar su palabra para lo que es mejor para nosotros. El instrumento que Dios utiliza para moldear nuestra vida es precisamente su palabra. Si la obedecemos, nuestra vida será conformada a la imagen y a la semejanza de Jesús. Ahora, regresando un poco al pasaje de Santiago, no olvidemos que Santiago nos está hablando en un trasfondo donde los hermanos de ese entonces estaban atravesando pruebas y sufrimientos.
particularmente la persecución. Y esto nos tiene que hacer reflexionar, hermanos, que aún nuestras aflicciones no deberían detenernos de nuestro crecimiento para con la palabra del Señor. Es decir, no importa lo que estemos atravesando, aún pueda ser un momento muy adverso, eso no debe limitar el hecho de que tú sigas creciendo en la palabra de Dios. Y bueno, a lo largo de estos 2 domingos anteriores, hemos estado hablando que en medio de la prueba podemos tener seguridad de los propósitos de Dios. En medio de las adversidades podemos estar seguros de la bondad de Dios. Y bueno, en este día reflexionaremos que en medio de la prueba y el sufrimiento podemos estar seguros de la palabra de Dios. Así que acompáñame al capítulo 1 de Santiago para reflexionar a partir del versículo número 19. En primer lugar, hay 3 cosas que quiero compartir contigo. En primer lugar, si la palabra en nosotros nos permite tener mejores relaciones, aún en medio de las pruebas. Si la palabra de Dios está en tu vida, eso te va a permitir a relacionarte mejor con otras personas, aún en medio de las dificultades. Normalmente, hermanos, cuando estamos expuestos a un momento de aflicción, de tribulación, un momento de crisis, muchos no reaccionamos de la manera correcta. Y por eso quizá los mayores momentos difíciles en nuestra vida los hemos experimentado en un momento de prueba o en un momento de crisis. Sin embargo, aquí en Santiago podemos darnos cuenta que hay claves que nos van a permitir relacionarnos con las personas que están en nuestro entorno de una manera correcta, aún en medio de una crisis. Fíjate lo que dice el versículo número 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. En este pasaje encontraremos 3 actitudes que la palabra de Dios nos enseña para poder resolver conflictos y mejorar nuestra comunicación y mejorar nuestra relación con las personas que están en tu entorno. Yo quiero preguntarte, para que reflexionemos un poco acerca de esto. ¿Con cuántas personas has tenido conflictos en las últimas semanas? Puede ser a través de conflictos laborales, pueden ser conflictos matrimoniales, pueden ser conflictos familiares con los hijos, pueden ser conflictos con las personas que viven cerca de tu casa. Pero normalmente los conflictos se dan porque a veces no sabemos reaccionar de una manera correcta en un momento de crisis. Santiago nos enseña que para resolver conflictos de una manera correcta tenemos que sujetarnos a estos principios o a estas actitudes que se nos mencionan. En primer lugar, Santiago dice que toda persona tiene que ser pronta para oír. Uno de los mayores problemas que tenemos como seres humanos es a la hora de dar solución a conflictos. La razón es que no sabemos escuchar a los demás. Si a veces estando en una situación de tranquilidad y de paz no logramos escuchar a la otra persona, imagínate en un momento donde hay una crisis, donde hay un conflicto. Las Escrituras una y otra vez nos aconsejan a escuchar antes de hablar. Acompáñame a Proverbios capítulo 18, versículo 3. Proverbios capítulo 18, verso 3. Dice esta porción de la Escritura: al que responde palabra antes de oír, le es facultad y oprobio.
Fíjate lo que dice este verso. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Lo que Salomón está tratando de enseñarnos a través de este proverbio es: quien no sabe escuchar y se adelanta a responder, seguramente va a responder equivocadamente y eso le va a traer problemas. Muchas veces tenemos esa gran debilidad. No sabemos oír. No sabemos escuchar a las personas. Con mucha facilidad nos adelantamos a hablar antes que la otra persona exprese lo que tiene que decir. Y aún más en una situación de prueba, de conflicto. Sucede en los matrimonios, sucede en las relaciones familiares, sucede en las relaciones laborales, y muchos problemas de conflicto se dan porque no escuchamos. Porque al responder inmediatamente, nosotros estamos diciéndole a la otra persona: yo sé lo que me quieres decir. Sin embargo, muchas veces cometemos errores. Porque nosotros interpretamos algo que la persona en realidad nunca nos quiso decir. Y los que somos casados hemos escuchado más de una vez esta expresión: es que yo creí que tú, es que yo pensé. Ese tipo de expresiones revelan que a veces no nos sabemos escuchar y actuamos, accionamos, y al final de cuentas hay una situación de conflicto porque alguna de las partes no supo oír. Como creyentes, hermanos, tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. A veces como cristianos también tenemos grandes problemas con eso. Estamos en una situación de crisis, estamos ante una petición que tenemos ante Dios y queremos que Dios haga las cosas, pero no queremos escuchar la voz de Dios. No queremos leer su palabra, queremos orar, pero no queremos oír la voz de Dios. Entonces tenemos nosotros que prestar atención. Queremos mejorar nuestra comunicación con las personas, aprende a escuchar. Ese es un principio que encontramos en la Escritura. Santiago menciona una segunda cosa: sean tardos para hablar. Aquel que no sabe escuchar, obviamente se apresura, se adelanta a hablar, porque él cree que sabe lo que la otra persona quiere decir. Así que se le adelanta y no deja que la otra persona pueda expresar su sentido. Pareciera que estos dos principios van muy relacionados. Tenemos que ser prontos para oír, pero tenemos que ser tardos para hablar. Obviamente, quien sabe escuchar está atento a lo que la otra persona tiene que decir. No habla, solamente está escuchando. Está tratando de entender, está tratando de comprender lo que la otra persona está diciendo. Quien no sabe escuchar, obviamente inmediatamente va a querer hablar. Va a querer decir lo que él cree o ella cree que es lo que la otra persona necesita escuchar. Pero dentro de eso, pues obviamente se cuarta o se rompe la comunicación. Saben que uno de los problemas enormes que hay en los matrimonios en particular tiene que ver con la falta de comunicación. Probablemente después de la infidelidad, la falta de comunicación es la que quiebra los matrimonios. Por eso es tan importante aprender a escuchar y tener cuidado antes de hablar. Santiago dice una tercera cosa interesante. Dice: tardos para irarse. La paciencia y el poder soportar tampoco es algo sencillo para muchos creyentes. Ante una situación de crisis, con facilidad nos dejamos arrastrar por nuestro enojo y tal vez pudiera ser justificado, pero no nos debe de llevar al pecado.
El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27, Pablo dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El creyente tiene que tener la capacidad de dominar su propio carácter, de no dejarse arrastrar por el enojo o por la ira. Pablo dice: enójate, aírate, pero no peques. No permitas que ese enojo dure tanto tiempo que se ponga el sol. Porque si dejas que el enojo esté ahí guardado en tu vida o en tu corazón, entonces estás dando lugar al diablo. Y obviamente quien deja el enojo guardado en su corazón, Satanás entra por esa puerta y entonces empieza a poner pensamientos en la vida de esa persona que está enojada, y obviamente no serán pensamientos buenos para esa persona. Entonces, hermanos, a través de la palabra de Dios podemos aprender cómo es que tú puedes tener mejores relaciones con los demás. Si eres una persona que ha tenido problemas en sus relaciones interpersonales, quizá debas de prestar atención a estas cosas. Tal vez te ha faltado saber escuchar. Tal vez ha sido, no ha sido tarde para hablar, y tal vez te has dejado dominar por el enojo en una circunstancia de adversidad. Santiago, en el verso número 20, advierte que si nosotros nos dejamos llevar por nuestros impulsos, entonces Dios no va a obrar en medio de eso. Dice el verso número 20: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, si tú te dejas arrastrar por tus emociones, particularmente por la ira, pues obviamente la justicia no va a estar presente cuando tú estás dejándote arrastrar por ese enojo. La ira de Dios no obra a través de la justicia. La justicia de Dios no obra a través de la ira del ser humano. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en esa parte. Si la palabra de Dios está en tu corazón, entonces tendrás la capacidad de poderte relacionar sabiamente con las personas en tu entorno, siendo una persona pronta para oír, siendo una persona tarda para hablar y siendo una persona que no se deja arrastrar por el enojo. Una segunda cosa que vemos en esta parte de Santiago es que la palabra de Dios tiene tanta bendición para nuestra vida. La palabra de Dios tiene tantas cosas buenas para ti, que entonces nosotros como cristianos debemos de hacer las siguientes cosas. En primer lugar, dice el verso 21, debemos de dejar la inmundicia y la malicia. Verso 21: por lo cual, desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios tiene bendición para tu vida. Por esa razón, tú debes de dejar a un lado toda clase de inmundicia o de malicia. En la vida de un cristiano que está aprendiendo la palabra de Dios, no hay lugar para ningún tipo de maldad. No importa que se esté pasando por un tiempo de prueba. No hay justificación para que un creyente haga mal, aunque esté siendo presionado por un momento de tribulación. Y te pongo un ejemplo. Tal vez tu necesidad económica sea tanta, pero eso no justificaría que tú robaras. No importa qué situación podamos estar viviendo, hablando de una tribulación o de una prueba. Un cristiano que está aprendiendo la palabra de Dios no tiene cabida para ningún tipo de maldad. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo número 4, verso número 31, nos exhorta a que abandonemos
cualquier tipo de malicia. Efesios capítulo 4, verso 31. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La palabra de Dios tiene bendición para tu vida, pero debes desechar cualquier tipo de maldad que pueda haber en tu corazón. No hay justificación para quien está alimentándose de la Escritura pueda comportarse de una manera perversa. Otra cosa que tenemos que hacer es que si la palabra de Dios tiene bendición, entonces nosotros lo que debemos de hacer es recibir esa palabra implantada. Y para que podamos entender esta parte, yo quiero que tú recuerdes lo que sucede en la parábola del sembrador, en el capítulo 13 de Mateo, particularmente en el versículo número 8. Mateo capítulo 13, versículo 8. Dice este pasaje que dentro de las 4 áreas donde la semilla fue sembrada, hubo una tierra en la cual fue buena, dice el verso 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál al 60 y cuál al 30 por uno. Recibir la palabra implantada es tener un corazón totalmente dispuesto para que la semilla de la palabra de Dios pueda entrar a tu corazón y entonces ésta pueda germinar y pueda producir un fruto. Ese creyente que tiene sensibilidad hacia el mensaje de la palabra de Dios va a recibir esa semilla y entonces va en su vida a gestarse un fruto, en su carácter, en su estilo de vida. Una tierra blanda es como una tierra blanda, como una tierra húmeda, la cual recibe la semilla y entonces la planta empieza a germinar, porque tiene las condiciones propicias para que esa semilla pueda crecer. Si tú lees, por ejemplo, el primer terreno donde cae la semilla, dice que fue junto al camino. Tú sabes que la tierra en un camino donde constantemente están pasando personas o autos, pues es una tierra dura. Así que si tú dejas caer una semilla ahí, pues simple y sencillamente no va a germinar, porque es tan dura pues que ni siquiera va a poderse introducir debajo de ese suelo tan duro. Entonces, quien recibe la palabra implantada es un corazón abierto, un corazón sensible, un corazón receptivo para escuchar el mensaje. Solamente quien tiene ese corazón dispuesto, entonces su vida será moldeable a la enseñanza de la palabra de Dios. Habrá un fruto. Así que tu corazón tiene que estar listo para recibir esa palabra y entonces puedas dar el fruto esperado. Santiago dice también que si la palabra de Dios tiene bendición para nuestra vida, lo que debemos de hacer es ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Eso lo dice el verso número 22 al 24. Santiago utiliza en esta parte una especie de una ilustración. Y él dice: quien no es hacedor de la palabra es semejante a un hombre que considera su rostro, ¿verdad?, natural, y después se va y se olvida cómo era. Si yo te preguntara en este momento, ¿verdad?, saca un lápiz, saca una hoja en blanco y por favor dibuja tu rostro. ¿Lo podrías hacer? ¿Podrías dibujar tu cara? Te aseguro que muchos no pueden hacerlo. A pesar de que todos los días nos vemos en el espejo, no nos acordamos de cómo es realmente nuestro rostro. Así pasa. Quien solamente es oidor de la palabra, pero no la pone en práctica,
Entonces, después de que escucha este sermón, empieza a hacer sus actividades y se olvida absolutamente de lo que escuchó, porque no tiene la más mínima intención de aplicar esa enseñanza a su vida personal. Si tú no eres un hacedor de la palabra de Dios, obviamente no vas a disfrutar de la bendición que la palabra tiene para tu vida. Escucharás de otras personas que darán testimonio de lo que Dios está haciendo en ellos, porque ellos han tomado esa decisión de poderla aplicar a su vida y a su situación personal. Cuando tú la pones en práctica, seguramente encontrarás el deleite de escuchar, pero también de llevar a la práctica lo que has recibido. Finalmente, en esta parte, si la Biblia tiene bendición para nuestra vida, lo que nosotros tenemos que hacer es mirar atentamente en la ley, la de la libertad. Dice el verso número 25. Se los voy a leer en la versión, la Biblia para todos, este versículo. Santiago 1:25. Dice así: lo mismo pasó, Santiago capítulo 1, verso número 25. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta, que es la ley que nos trae libertad, y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. Si nosotros entendemos que la palabra de Dios es una bendición para nuestra vida, entonces tenemos que escuchar atentamente la Escritura, deleitarnos en poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Y solamente de esa manera nosotros encontraremos una libertad en nuestro corazón. Poner en práctica la perfecta ley, la de la libertad, es decir, la palabra de Dios que es perfecta. Entonces encontraremos una libertad en nuestro interior y en nuestro corazón. Santiago nos enseña que será doblemente bendecido el creyente que se deleita en escuchar y en aplicar la palabra de Dios. Y eso, a pesar de que pueda estar experimentando un tiempo de dificultad o de pruebas. Entonces, hermanos, la Biblia o la palabra de Dios tiene bendición para nuestra vida. Por eso hay que dejar la maldad atrás. Por eso hay que recibir la palabra de Dios, desearla, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Desead como niños recién nacidos, primera de Pedro 2:2, la leche espiritual no adulterada. Tenemos también que ser hacedores y no solamente oidores, y tenemos que mirar a través de la perfecta ley, la ley de la libertad. Finalmente, una tercera cosa que vemos en este pasaje de Santiago capítulo número 1 es que su palabra nos debe de impulsar a dar bien a otros, a dar del bien que nosotros recibimos a otras personas, aun cuando estemos en un momento de adversidad. La palabra de Dios nos debe de impulsar a hacer bien a otros, aún en medio de la adversidad. Fíjate lo que dice en los versos 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El primer bien que podemos hacer o que podemos dar a otros es tener cuidado con lo que hablamos. A eso se refiere Santiago con refrenar la lengua. Si yo estoy recibiendo de parte de Dios
que debo de ser tardo para hablar, entonces yo debo de aplicarlo a mi persona, con la gente que me rodea. Debo de tener cuidado con lo que digo, con lo que hablo, cómo lo digo, cómo lo hablo. Y de esta manera yo voy a poder ser una bendición a las personas que me rodean. A veces el comunicarnos o el tener conversaciones con otras personas lo vemos tan normal, pero la realidad es que tú puedes hacer bien o compartir de ese bien que Dios te está enseñando a través de cómo hablas. El mundo maneja una forma de lenguaje, pero Dios a través de su palabra nos enseña que nuestras palabras no deben ser corrompidas, ¿verdad? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, escribe el apóstol Pablo, sino la que sea necesaria para la mutua edificación. Cuando tú, a través de tu manera de hablar, puedes influenciar la vida de otra persona, obviamente eso es algo que trae honra y que trae gloria a nuestro Dios. Tú recordarás aquel momento cuando Jesucristo es llevado, es aprendido y es llevado para ser juzgado. Y dice la Escritura que Pedro le seguía de lejos, ¿verdad? Y siendo ya muy de noche, estaba calentándose con otras personas que estaban ahí mismo. Y entonces uno de ellos le dijo: tú eres de ellos. Y entonces Pedro dice: no es cierto, yo no soy de ellos. Y entonces Pedro se va a otro lugar y de igual manera se va a calentar con otras personas, y otra persona le dice: tú eres de ellos, tu manera de hablar te delata. Y entonces Pedro dice que empieza a blasfemar para negar que él había estado con Jesús. Entonces, el primer bien que nosotros podemos hacer para con los demás es en la manera en cómo hablamos. Refrenar nuestra lengua del mal, ser sensatos y ser sabios al hablar con los demás. Eso es importante. Otro bien que podemos compartir con los demás es cubrir las necesidades de las viudas y de los huérfanos. Dice el verso número 27. Es decir, estar en tiempos de prueba no me debe a mí de impedir poder ayudar a los demás. Al contrario, es un buen testimonio y eso va a traer gloria al Señor al cual sirvo y al cual predico. Así que, a pesar de lo que yo pueda estar pasando, yo debo de hacer bien a mi prójimo. Y hay un ejemplo, ¿verdad? Ese lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 8, versículos 3 y 4. Este ejemplo nos lo ponen los hermanos de esta iglesia. Segunda carta a los Corintios capítulo 8, versos 3 y 4. Y dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Los hermanos de la iglesia de Corinto participando en una ofrenda para otros creyentes que estaban pasando necesidades difíciles. Y dice el verso número 4 que ellos le pedían a Pablo con ruegos que les permitieran participar de esa bendición. La iglesia debe demostrar generosidad con los necesitados. Sabemos que las viudas y los huérfanos pues tienen necesidades, pues no tienen una fuente o alguien que les respalde para las necesidades cotidianas. Una viuda que no tiene a su esposo pues va a batallar mucho más para el sustento cotidiano. Un huérfano que no tiene padres de igual manera va a tener muchas dificultades para poder tener el sustento diario. Pero no solamente implica eso, sino cualquier persona que pueda estar atravesando un problema de necesidad, pues es una oportunidad que el creyente tiene para compartir. Recordemos nuevamente, el contexto de Santiago escribe a hermanos que están pasando tribulaciones.
Y eso nos hace pensar que aunque nosotros estemos atravesando una situación de dificultad, eso no nos debe de impedir poder participar en ayudar a otras personas. Dice la palabra de Dios que de estos sacrificios se agrada Dios. Tal vez te está afectando, ¿verdad?, la pandemia que estamos viviendo económicamente, pero eso no es justificación de no poder ayudar a quien lo necesita también. Finalmente, otra forma de hacer bien a los demás, dice al final del versículo número 27, que es guardarnos sin mancha del mundo. Pareciera que esto es imposible para el creyente, ya que el mundo está absolutamente lleno de pecado y de maldad. Sin embargo, es posible. La razón de que es posible es que Jesús oró por ti y oró por mí. En Juan 17, versículo 15, podemos leer estas palabras del Señor Jesús: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús está orando por sus discípulos, ¿verdad? Y está orando aún por los que iban a creer a través de la palabra de ellos. Y está pidiendo: Señor, no te ruego que tú los quites de este mundo, solamente que los resguardes del mal. Entonces, vivir una vida apartada del mundo, vivir una vida apartada del mal, es un beneficio también para los demás. Y piensa por un momento, ¿verdad? ¿Qué beneficio puede traer que tengas de vecino a un delincuente? Al contrario, tú podrás pensar, pues eso me va a traer problemas. Pero de verdad hay un gran beneficio cuando tienes de vecino a un buen ciudadano. Cuando tú como cristiano eres una persona apartada totalmente de la maldad de este mundo. A lo mejor no te lo van a decir, pero seguramente tus vecinos van a dar gracias a Dios, o van a decir: gracias por el vecino que me tocó, porque no es fuente de problemas, o por el contrario puede ayudar cuando hay necesidad. Por eso es una forma también de hacer bien a los demás. Cuando tú actúas apartado de las manchas de este mundo, vas a traer beneficio a los que están en tu entorno, porque van a ver en ti una persona confiable, una persona honesta, una persona digna realmente de confianza. Y si ellos saben que tú lo haces porque temes a Dios, seguramente será un testimonio para la gente que te rodea. Todos estos principios, hermanos, los encontramos en la palabra de Dios. Principios para mejorar nuestras relaciones con los demás, principios que nos instan, ¿verdad?, a vivir una vida de santidad y aún incluso a ayudar a los demás que están en nuestro entorno. Concluyo con lo siguiente: los problemas o las crisis por las cuales atravesamos no pueden destruirnos, pero pueden fortalecer nuestra fe genuina. Es un resumen del capítulo 1 de Santiago. Los problemas o las crisis que atravesamos no nos van a destruir, pero sí pueden fortalecer nuestra fe genuina. Lo mejor de esto es que los que viven alrededor nuestro también se van a beneficiar de lo que la palabra de Dios está haciendo en nuestra propia vida. Las pruebas son una oportunidad para abrir los ojos a la gran necesidad que otros están pasando y que muchas veces nos es indiferente. Esos problemas, esas situaciones adversas que vivimos nos van a hacer sensibles, nos van a abrir los ojos para poder ser sensibles a las personas que están en nuestro entorno. Aunque el sufrimiento que atravesemos puede ser fuerte, no debemos descuidar la palabra del Señor. En ella hay toda fuente de sabiduría, de gracia, de verdad. Ella es la que nos va a fortalecer y nos va a capacitar para ejercer un correcto ministerio sobre los demás, sobre las otras personas. La palabra de Dios tiene que normar nuestra vida en todos los sentidos, como esposos, como padres, como hijos, como estudiantes,
como ciudadanos, como empleados, en todas las áreas. Y eso sin duda puede ser una bendición para la gente que nos rodea. Así que, hermano, la exhortación en esta mañana es: acércate a la palabra de Dios con un corazón abierto y deja que ella pueda germinar en tu corazón y que pueda dar un fruto abundante para la gloria de Dios. Vamos a orar un momento. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella tenemos los elementos que necesitamos para ser personas de bien, para ser personas de acuerdo a tu corazón. Dios, gracias porque no nos has dejado absolutamente en la ignorancia de lo que tenemos que hacer. Tu palabra es clara y es la norma. Ayúdanos a vivirla, ayúdanos a ponerla en práctica, Señor, día con día, a anhelarla, a buscarla todos los días, y de esa manera mostrar en nuestro entorno que verdaderamente tu palabra es perfecta, es viva y es eficaz. Permite, Señor, que nuestra percepción de la palabra de Dios sea mucho más profunda, más amplia, para la honra y la gloria de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Hermanos, vamos a seguir adelante. Estamos ya en la parte final y vamos a tener un tiempo para depositar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Dice la palabra del Señor, segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que es el momento, hermano, para que tú puedas poner aparte algo y ofrendarlo, ¿verdad? Dedicarlo para la gloria de nuestro Dios. Gracias al Señor porque Él ha bendecido nuestra vida. Vamos a seguir adelante, vamos a tener otro tiempo de alabanza. Voy a pedir a mis hermanos que nos apoyen para este tiempo de adoración a nuestro Señor. Así que ponte de pie nuevamente, vamos a cantar a nuestro Señor. Y así puestos de pies, vamos a continuar alabando el nombre de nuestro Dios. Este canto dice: al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré y solo a Él exaltaré. Así que ese sea nuestro sentir en este momento, de solo alabarlo y exaltarlo a nuestro Dios. Así que vamos a entonar este canto. Solo a Él alabaré.
Es el himno número 126, El Rey ya viene. Amén. Gracias a Dios porque nuestro Señor ya viene, ¿verdad? Damos alabanza a nuestro Dios. Hermanos, vamos a solamente escuchar algunos anuncios y bueno, queremos invitarles, ¿verdad?, que sigan siguiendo o acompañándonos en las transmisiones que como iglesia tenemos para compartir la palabra de Dios. Quiero exhortarles, ¿verdad?, porque estamos viendo particularmente que hay algunas transmisiones que no están teniendo audiencia. Así que les animo, hermanos, para que dispongan, ¿verdad?, el hecho de ver la enseñanza que se comparte. Creo que cada uno de los hermanos, ¿verdad?, coordinadores de algún ministerio, de algún departamento, pues trabajan y se esfuerzan durante la semana para dar su clase, ¿verdad? Y a veces es poco motivante ver que solamente uno o dos están conectados. Así que les animamos para que puedan seguir las transmisiones, ¿verdad?, que se preparan, particularmente en el día y a la hora en la cual se transmiten. Yo les he estado haciendo hincapié, cuando regresemos a los cultos presenciales, pues vas a tener que estar aquí en el día y a la hora que se te indique. Entonces, si tú no formas ese hábito al ver las transmisiones a la hora que se transmiten, pues vas a tener muchos problemas para cuando tengas que venir a tomar tu clase a la iglesia. Así que prestemos atención en esta parte, hermanos, y sigamos la enseñanza que nuestra iglesia está compartiendo durante la semana.
Quiero también, hermanos, recordarles que por fin, ¿verdad? Está ya llegó el momento para el concurso bíblico que está organizando la Convención Regional de aquí de Toluca. El día de mañana, 31, en punto de las 7 de la noche, se va a llevar a cabo el concurso bíblico del primer libro de Reyes. Así que si hay alguien que aún no se ha inscrito, pues yo creo que tiene oportunidad de hacerlo antes del concurso. Así que te animo para que puedas inscribirte, y si no, para que puedas seguir el concurso bíblico a través de la página de Facebook de la Convención Regional Bautista del Valle de Toluca. Así que, hermanos, pues no recordemos este concurso el día de mañana a partir de las 7 de la noche. Están cordialmente invitados. También, hermanos, les animamos y les recordamos para que tengan presente todas estas recomendaciones que a través del video les hemos estado haciendo respecto a cómo será el regreso a los cultos presenciales aquí en el templo, pero todavía no tenemos una fecha definida. Seguimos en semáforo naranja. Lo que sí supimos es que hubo ya un estado en la semana pasada que pasó de semáforo naranja a semáforo amarillo, y seguramente, ¿verdad?, en las siguientes semanas más estados estarán pasando a ese color del semáforo. Si es el caso del Estado de México, entonces pues ya les estaremos anunciando, ¿verdad?, el regreso a los cultos. Obviamente no todos van a poder regresar, pero de acuerdo al video que les hemos estado pasando, pues las personas que estén en condiciones de hacerlo pues podrán acompañarnos ya en los cultos, ¿verdad? Bueno, son los anuncios que tenemos, hermanos, y vamos a tener una oración para finalizar. Y bueno, nos vamos a dejar después de la oración con un video también alusivo a este día, que es el día de la Biblia. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para dar por concluido este servicio, y bueno, después de la oración vamos a tener este video. Padre, gracias te damos por este momento que tú nos permites honrarte, glorificarte. Gracias por que sabemos que tú has estado y estás en medio de nosotros. Permite que lo que hoy pudimos aprender pues tenga sentido para nuestra vida cotidiana, y que verdaderamente cada día nos acerquemos, Señor, con confianza a tu palabra, con esa necesidad de poder ser moldeados a través de ella, porque eres tú, Señor, hablando a la vida del hombre a través de esta palabra que tú nos has dejado. Oramos porque esta palabra pueda seguir llenando, transformando las vidas de millones de personas, Señor, y que pueda llegar a esos lugares donde aún no ha llegado, Señor, a esas etnias donde aún no tienen, Señor, la palabra de Dios en su propio idioma. Oramos para que tú proveas los medios, los recursos, para que ninguna lengua en este planeta, ninguna tribu, ninguna nación, Padre, carezca de la enseñanza de tu palabra. Usa, Señor, los medios, usa tu iglesia para que a través de una manera generosa pues podamos colaborar para que tu palabra siga llenando y siga tocando las vidas de las personas. Te damos gracias, y ahora, Señor, pues pedimos nos bendigas en esta semana que comienza, que bendigas las actividades, los trabajos que cada uno de nosotros desempeña, y que nos guardes, Señor, del peligro, nos guardes de la enfermedad, nos hagas sensatos y prudentes en lo que hacemos. Padre, gracias por todo. Despídenos en tu paz. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. La Biblia dice
Él creó los cielos y la tierra. La Biblia dice que varón y hembra los creó. La Biblia dice que te acuerdes del día del Señor. La Biblia dice. La Biblia dice que honres a tu padre y a tu madre, que no codicies, que no matarás ni robarás, ni te harás imagen, y que tan solo a él adorarás. La Biblia dice que si su pueblo ora y le buscan de corazón, si su pueblo se humilla y viene a él en oración, él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice que si nos amamos de todo corazón y si nos perdonamos como él nos perdonó, él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo, para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. La Biblia dice, para terminar, que Cristo viene. Que si su pueblo ora y le busca de corazón, si su pueblo se humilla y viene a él en oración, él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice que si nos amamos de todo corazón y si nos perdonamos como él nos perdonó, él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice. Que si su pueblo ora y le busca de corazón, si su pueblo se humilla y viene a él en oración, él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice. Iglesia Bautista Jesús mi Salvador. Es una bendición vernos una vez más. Por este motivo, les queremos dar a conocer el nuevo protocolo que por disposición oficial estaremos llevando a cabo para regresar a la nueva normalidad, respetando la capacidad máxima de personas en la iglesia, dentro de los horarios de las reuniones dominicales y las diferentes actividades. Por seguridad, es importante asistir sin menores de edad. Si eres de la población de alto riesgo, vulnerable o mayor de edad, te invitamos a seguir nuestras transmisiones online. Protocolo. Es obligatorio respetar la sana distancia en todo momento. Se tomará la temperatura corporal al ingreso. Si tienes más de 37 grados centígrados, no podrás ingresar a la iglesia. Es obligatorio el uso de cubrebocas, cubriendo nariz y boca. Lo tendrás que portar en todo momento. De no llevar, no podrás ingresar. Si entras
o sales, deberás colocarte gel antibacterial en tus manos. El equipo de ujieres y de diáconos son los encargados de recibir a todos los asistentes y ellos asignarán un asiento dentro de la iglesia, en el cual deberás permanecer durante toda la reunión. Evita cambiarte de lugar, mover el asiento designado o desplazarte fuera o dentro de la iglesia si no es necesario. Evita en todo momento el contacto físico. Al saludar, no besos, no abrazos. Al toser o estornudar, recuerda hacerlo de etiqueta, con el ángulo interno del brazo, usando pañuelos desechables. Evita tocarte la cara, ojos, nariz y boca. Lávate las manos de forma frecuente con jabón y o coloca gel antibacterial. Recuerda mantener la sana distancia y sigue las recomendaciones. Iglesia Bautista Jesús mi Salvador, una familia en Cristo.